Buen día. En fecha de hoy procederemos al sorteo público a fin de dar cumplimiento a nuestras disposiciones legales. En primer lugar tenemos la causa Ministerio Público sobre el supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, identificada como la 641 del año 2022. El actuario va a proceder a realizar el sorteo. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Y bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle. Debido a que la abogada Clara Isabel Maciel es excluida de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de garantía. Como presidente, bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle. Como miembro titular 1, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. En relación a los demás miembros, teniendo en cuenta el orden de sustitución dispuesto por la acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasa a integrar directamente como titular 2 el abogado Julián Antonio Camacho. Como suplente 1, el abogado Blas Eduardo Montiel. Como suplente 2, la abogada Nancy Lilian Larré. Como suplente 3, el abogado Alberto René Melgarejo. Y como suplente 4, el abogado Críspulo Figueredo Benítez, señor coordinador. Gracias. En el segundo sorteo es en la causa Ministerio Público sobre el supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual en niños, en la causa identificada como la número 495 del año 2022. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter de presidente, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Miembro titular 1, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y miembro titular número 2, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. En relación a los demás miembros, señora coordinadora, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho ya intervino como juez penal de garantía, por lo que es excluido de integrar el presente tribunal, pasan directamente a integrar como suplente 1 el abogado Víctor Joel Paredes, como suplente 2 el abogado Blas Eduardo Montiel, como suplente 3 la abogada Nancy Lilian Larré, y como suplente 4 el abogado Alberto René Melgarejo, señora coordinadora. Gracias. En el tercer sorteo, la causa Ministerio Público sobre violación a la ley 4036 del año 2010, portación y tenencia de armas, identificada en la causa 290 del año 2022. Procedemos al sorteo. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Y bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle, teniendo en cuenta que la abogada Dora Elizabeth Maciel ya intervino como juez penal de garantía, por lo que es excluida de integrar el presente. Como presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como miembro titular 1, bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle. En cuanto a los demás miembros, y teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho ya intervino igualmente como juez penal de garantías, pasan a integrar directamente como titular 2 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero, como suplente 1 el abogado Blas Eduardo Montiel, como suplente 2 la abogada Nancy Lilian Larré, como suplente 3 el abogado Alberto René Melgarejo, y como suplente 4 el abogado Críspulo Figueredo Benítez, señora coordinadora. Gracias.
En el último sorteo, en la causa Ministerio Público sobre el supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales en la causa identificada 472 del año 2022, correspondiente al hecho punible de abigeato. Procedemos al sorteo. Introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Y bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle, teniendo en cuenta que la abogada Dora Maciel ya intervino como juez penal de garantía. Como presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como miembro titular 1, bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, teniendo en cuenta el orden de sustitución dispuesto por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente como titular 2 el abogado Julián Antonio Camacho Núñez. Como suplente 1, el abogado Blas Eduardo Montiel, teniendo en cuenta que el abogado Víctor Joel Paredes ya intervino como juez penal de garantías, por lo que es fluido integrar el presente tribunal. Como suplente 2, la abogada Nancy Lilian Larré. Como suplente 3, el abogado Alberto René Melgarejo. Y como suplente 4, el abogado Crículo Figueredo Benítez, señora coordinadora. Gracias. De esta forma damos por concluido el presente sorteo. Que tengan buen día. Muchas gracias.